Nunca pensé que en un hogar que parecía pleno pudiera haber tanta soledad. Siempre comenzaban nuestras mañanas de la misma manera. El olor del café, recién colado, invadiendo la cocina, un murmullo distante de la televisión en el salón, y los pasos metódicos de mi marido, revisando correspondencia. Desde el exterior, mi vida mostraba una estabilidad que despertaba envidia. Todo estaba en orden, cada palabra era medida, y cada gesto calculado. Los días transcurrían sin contratiempos, pero yo recorría las habitaciones como un fantasma elegante, sereno y invisible, deseando que algo, cualquier cosa, interrumpiera la coreografía perfecta de nuestro matrimonio. Mi marido era honesto, generoso con los suyos, considerado con los vecinos y perseverante en su trabajo. No había responsabilidad que adjudicarle. Su amor era predecible, funcional y siempre estaba dentro de los límites fijados. Mi físico se redujo hasta que me olvidé de lo que es ser deseada. Esa chispa que en un momento determinado encendió nuestra conexión. La pasión se desvaneció en gestos rutinarios, un roce ligero en la mejilla, una caricia al pasar, noches de intimidad que se volvían cada vez más esporádicas, frías y mecánicas, como si se estuvieran marcando ítems en una lista de obligaciones. El amor que solía brillar entre nosotros ahora era como un eco lejano, un sonido casi olvidado que deseaba renacer. Me preguntaba si alguna vez volveríamos a estar cerca después de que aquella mezcla de añoranza y frustración comenzó a pesar en mi pecho. En ocasiones, después de esas noches, yacía mirando al techo en la penumbra, cuestionándome si el vacío era únicamente mío. La tarde en que él, el padre de mi marido, llegó con 2 maletas y un cansancio imposible de disimular, fue cuando todo cambió. En realidad nadie se lo esperaba. Después de una disputa con su hija, optó por alojarse en nuestro hogar. Su presencia modificó la coreografía usual, incorporando niveles de complejidad. Contaba con un humor mordaz, una ironía incisiva que lo dejaba decir verdades incómodas entre risa, generando ambientes que contrastaban con nuestra paz rutinaria. Recuerdo con claridad aquel primer almuerzo que compartimos. Mi marido y su padre estaban hablando de política cuando el ambiente se electrificó. Sin quererlo, atraje la mirada del recién llegado. Era larga y directa, y parecía descubrir en mí algo que incluso yo misma no sabía identificar. Los días posteriores fueron una serie de leves desequilibrios. Modificaba la disposición de la cocina, dejando marcas en cada esquina. Mientras yo trataba de concentrarme, leía en voz alta en la sala. Durante las comidas, planteaba asuntos incómodos. Esta dinámica provocó una tensión delicada en la que cada interacción era cuidadosamente medida. Se oscurecieron los momentos de risa que antes disfrutaba. La atmósfera en la casa se tornó densa con su presencia, lo que aprisionó mis pensamientos y los convirtió en un torbellino de deseo reprimido y confusión. La insatisfacción aumentaba cada día, otorgando mayor peso a las palabras y los gestos. Su aparición significó el comienzo de una transformación que no se podía pasar por alto. Las noches de insomnio se hicieron más frecuentes, llenándome de interrogantes acerca de mi vida y las decisiones que había tomado en el pasado. Pronto me di cuenta de que él deseaba estar conmigo. Una observación informal aquí, chist, en la cocina de allá, invitación despreocupada a ir al supermercado. Al principio respondía con cortesía. Sin embargo, poco a poco, empecé a prever esas reuniones sin reconocerlo. Una mañana, mientras estaba doblando ropa limpia, me detuve frente al cajón de lencería y seleccioné casi sin pensarlo un conjunto de encaje color marfil suave que había guardado durante meses para una ocasión especial que nunca sucedió. Me lo puse debajo de la ropa cotidiana, no para mi marido. Era un regalo para mí misma, para ese creciente vértigo en mi interior que avivaba una chispa de confianza adormecida. Era la inusual idea de que alguien pudiera pensar en mí como verdaderamente hermosa. Ese día, mientras yo preparaba el desayuno, llegó a la cocina con vasas rompió el silencio, tras observarme en silencio, apoyado en el marco. Hoy,
No sé si siempre lo llevas así, pero te queda especialmente bien. Su comentario provocó un torbellino. Sue emitía una sutil comprensión y admiración, lo que aceleró mi pulso. Momentáneamente, la cocina fue un escenario en el que el aire se llenó de posibilidades. Reí con incomodidad, mientras mis mejillas se sonrojaban, y miraba para abajo. El sujetador ardía bajo la blusa como un secreto, una manifestación de algo que no se puede nombrar. Después de la cena, esa noche, me sorprendí a mí mismo peinándome y poniéndome perfume suave antes de reunirme con ellos en el salón. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, un nerviosismo abrumador y un pulso acelerado, sin motivo. Desafiando el deseo de no perderse entre las sombras y la culpa, él sostuvo mi mirada y yo sostuve la suya. De esta manera, el ritmo de mi vida cambió casi sin que lo notara. La casa se mantenía callada, pero dentro de mí brotaba un torbellino de nuevas sensaciones. Sentía que había algo en el aire, vibrante, latente y peligroso, que me hacía suponer que la rutina podría desmoronarse y provocarme un día distinto al siguiente. La memoria de aquella mañana latió bajo mi piel como una señal secreta. Ese deseo agobiante brotaba al recordarme que había más en mí que la vida monótona que había llevado hasta entonces. Enfrentar mis emociones fue un acto de valentía, aunque temerosa. Estaba preparada para descubrir nuevos caminos. Un esfuerzo por ahogar el cosquilleo en las labores diarias, pero cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo o su risa grave, el encaje me hacía recordar que algo se había activado. No obstante, la rutina no perdona los deseos ocultos. Mi marido se fue temprano, advirtiendo que volvería de noche. Descendí a la cocina y lo encontré allí, descalzo, con una camisa mal abotonada y el cabello desordenado. La luz de la mañana entraba en grandes cantidades, iluminadora. Me saludó con una voz ronca, sin ceremonias y esbozando una sonrisa. Preparó 2 tazas y me ofreció una sin que yo se lo pidiera. Un acuerdo tácito en el aire, sobre el cruce de miradas que había sucedido la noche pasada, pero éramos conscientes de que algo pesado estaba en el aire entre nosotros. Nos sentamos uno frente al otro en un largo silencio. Vi sus manos grandes y con las uñas bien cuidadas. Rompió el silencio con un susurro. En ocasiones creo que las casas ocultan secretos más profundos que los seres humanos. No respondí, pero mi respiración se hizo más profunda. Tuve la sensación de que me examinaba. Sus ojos se detuvieron en mi cuello y bajaron delicadamente, creando una corriente eléctrica. Me puse de pie, después de tomarme mi café. Cuando giré, él ya estaba de pie, tan cerca que evité el impulso de retroceder. Tenía un aroma a café, colonia fresca y una leve huella de tabaco. No deberías esconderte tanto, murmuró. Quizás para ti misma. Me recorrió una oleada de calor cuando su mano tocó brevemente mi brazo. Instintivamente orienté mi rostro en su dirección. Tu respiración, tan cerca, hizo que el mundo exterior se detuviera. Sus labios llegaron a tocar los míos. Roce delicado, efímero, torpe, pero revelador en profundidad. No fue un beso de cuentos, ni una explosión de pasión. Se trató de una confirmación callada de un vínculo que se temía y deseaba. Primero, me separé con el corazón acelerado. Él no dijo nada, pero en su rostro no había arrepentimiento, sino más bien una tranquilidad peculiar. Salí abandonando mi dignidad sobre la mesa. Frente al espejo, en la parte superior, mis mejillas todavía estaban ruborizadas. Me senté abrazando mis piernas, intentando contener la marea de sentimientos. La sombra de Mateo me tocó como un secreto prohibido, como un eco de anhelo que ondulaba entre los pliegues nocturnos. Era una presencia que perturbaba la tranquilidad, un murmullo que resonaba en lo más hondo de mi ser. Me cuestionaba qué haría si el deseo me apresara en su propia trampa, el peso de la incertidumbre aplastándome el pecho mientras las sábanas heladas se adhirieron a mis muslos sudorosos, una sensación incómoda y electrizante al mismo tiempo. La humedad de mis pensamientos parecía envolverme, y me di cuenta de que este era un momento que había soñado 1000 veces. En el silencio de mi habitación,
Dibujaba mapas invisibles sobre mi piel, con mis dedos, imaginando su aliento áspero, sus manos rudas, y cómo su sombra ocuparía el espacio vacío que había a mi lado. La imagen de Mateo se convertía en un relato vívido y rico en mi mente. Cada recuerdo, cada mirada compartida, se recompuso con una claridad que sobrepasaba los confines de la realidad. Era un juego de luces y sombras, en el que la incertidumbre se transformaba en el más eficaz narrador de mis anhelos ocultos. La noche se transformaba en un lienzo en el que plasmaba mis fantasías reprimidas durante tanto tiempo y los pensamientos más sombríos. ¿Qué sucedería si las imágenes que había establecido traspasaran los límites y se volvieran algo tangible? Rememoraba sus carcajadas, la manera en que sus ojos relucían con complicidad y la energía vibrante que había empezado a desprender de cada interacción. Mateo, con su presencia potente y vigorosa, era como un faro iluminado en medio de un océano de sentimientos confusos. La tensión se sentía en el ambiente cada vez que él estaba cerca, a modo de una cuerda tensa que parecía estar al borde de romperse con el más pequeño movimiento. Al mismo tiempo, batallaba entre la razón y el deseo. Cada roz de sus recuerdos en mi piel era una invitación a dejarme arrastrar. Las sábanas, que antes eran únicamente una tela para descansar, se habían transformado en un campo de batalla en el que la lucha por reprimir mis fantasías se tornaba cada vez más fuerte. Cuando cerraba los ojos, podía ver con claridad aquellos momentos prohibidos, la caricia de su piel contra la mía, el intercambio de esos instantes hurtados que me llevaron a entender que, pese a que el deseo pudiera parecer peligroso y oscuro, tenía la capacidad de iluminar las partes de mí que habían permanecido en la oscuridad. El eco de mis deseos seguía resonando, llenando con susurros de lo que podría ser los espacios vacíos de mi habitación. En última instancia, el deseo no era solamente una atracción física, sino también la búsqueda de conexión, intimidad y redescubrimiento. De esta manera, cada idea se convirtió en un rayo de esperanza, una motivación que me enseñó que a veces es necesario quebrantar los convencionalismos sociales para hallar la esencia de nuestro verdadero ser. Era el momento de dejar que los secretos ocultos en la noche salieran a la luz, de liberarme del peso de las expectativas y redescubrir la libertad que solo se puede hallar en la fragilidad, de seguir el fuego que siembra pasión en el corazón. Nunca pensé que sería el Mateo, un nombre grabado en madera dura que sonaba en mis noches de soledad, una palabra que parecía vibrar con su propia energía, haciendo nacer una curiosidad que se volvía deseo. 28 años marcados en músculos, tensos bajo camisas de trabajador, una voz que emitía truenos desde su garganta y esos ojos oscuros que atravesaban mis disfraces de inocencia. Cada vez que lo veía, me enfrentaba a la profundidad de su mirada, que parecía leer las capas más escondidas de mi ser. Su simple presencia en la casa de mi tía era un imán que alteraba el aire, indicando que algo significativo iba a ocurrir. Ese domingo olía a falsedad y lluvia retenida. La atmósfera estaba cargada de secretos no revelados y se sentía densa. Mi tía Clara se iba a Bogotá con maletas chirriantes que resonaban en el vestíbulo, llenando el lugar con el eco de su salida. «Permanece aquí, Sofía. Benjamín echa de menos jugar contigo», dijo, mientras se ponía el cinturón del abrigo. El tono de su voz era una combinación de responsabilidad y preocupación, como si me asignara un rol en su falta. Con el fin de no sonreír, asentí y me incrusté las uñas en las palmas. Por supuesto, Benjamín, pero en lugar del pequeño, que apenas podía sostener mi atención, mi mente vibraba con pensamientos sobre Mateo, aun cuando ella dijo: «Con Benjamín dormirás». El niño ya estaba dormido en el asiento trasero del taxi. Su cama es grande. Un torbellino de sentimientos se desataba en mi interior, mientras esas palabras resonaban en mi mente como un eco inquietante. La idea de dormir en la misma cama que un niño podía parecer inocente, pero tenía claro que el verdadero fuego de mi deseo no provenía de esa inocencia infantil. En mi mente, mis pensamientos se dirigían a Mateo, imaginando
cómo sería compartir ese lugar con él y cómo su presencia podría perturbar la tranquilidad de una noche en la que todo parecía estar en orden. La conjunción de su voz profunda y sus ojos oscuros formaban una imagen en mi cabeza que me costaba ignorar. Parecía una promesa de lo que podría suceder si tan solo tuviera el valor de atravesar la frontera entre la amistad y algo más apasionado. Una revuelta silenciosa crecía en mi corazón, empujándome a pensar en mis propios deseos. ¿Qué pasaría si me permitiera explorar esta conexión con Mateo, en vez de esconderme tras la fachada de la niña buena que todos esperaban que fuera? Empezó a llover, una melodía suave que se mezclaba con el compás de mis pensamientos. Quizás, solo quizás, la visión de Mateo esa noche podría provocar una chispa que no sabía que necesitaba. Pensaba en cómo mi vida podría cambiar. En un solo momento, todo podría transformarse en una danza de emociones intensas y crudas, donde mis deseos auténticos florecieran y se me permitiera vivir a plenitud. Cuando la puerta se cerró detrás de Clara, abriendo un nuevo capítulo, entendí que era un momento crucial en el que el riesgo merecería la pena por la posibilidad de encontrarme a mí mismo. Sí, cuando el taxi se alejaba, con Benjamín dormido y la promesa de una noche de complicidad, opté por no reprimir más mi corazón. Estaba preparada para averiguar qué pasaría cuando la tensión se liberara y la realidad se entrelazara con el dulce eco de mis anhelos. Mateo me dio la llave con un gesto que pareció sincronizarse con el latido de mi corazón cuando el auto desapareció en la niebla. Sus dedos pasaron por mi mano, dejando un rastro de electricidad estática que chisporroteaba entre los dos. En ese momento el mundo que nos rodeaba se desvaneció y el aire se tornó pesado, repleto de significados. Escenic murmuró a no hagas ruido. Su voz era baja, pero estaba cargada de una intensidad que me permitió entender lo profunda que era la situación. Su respiración, cálida y con un toque de sudor masculino, parecía confirmarlo todo. Las se convirtieron a la vez en mi refugio y en mi tortura. En la soledad de nuestra habitación, mis pensamientos se centraban en el padre de mi marido, observando cómo cada encuentro había ido delineando una versión distinta de mí misma, una que se sentía más libre y también más atrevida. Me preguntaba si regresar era verdaderamente posible, volver a tener la calma de aquellos días en que bastaba una sola mirada para tranquilizarme. Sin embargo, ahora me parecía insoportable, un peso muy pesado que no podía soportar. LA Communication. Con el papá de mi marido se volvió más pesada a medida que pasaban los días. La interacción era escasa, pero cada comentario contenía un subtexto inequívoco que se sentía en el aire. En ocasiones, mientras comíamos, nuestras rodillas se rozaban debajo de la mesa y yo experimentaba una sacudida incontrolable a través de mi cuerpo. Noté que empezaba a escoger mi ropa pensando en él, tomando en cuenta la textura, los colores, el encaje de la lencería y el perfume que me ponía detrás de las orejas. Cada uno de esos pormenores constituía una declaración de desafío y deseo silenciosa que requería ser oída. En esta compleja danza de emociones, el deseo y la culpa se turnaban sus roles. Hubo días en los que me comprometía a no buscarlo más y a intentar comportarme con él como se comporta un padre. No obstante, el cuerpo me recordaba lo que había estado oculto y desmentía todos mis deseos y resoluciones. LA Soldat pasó a ser un segundo idioma en mi vida y únicamente hallaba consuelo en esos gestos mínimos que los demás no notaban. Me sorprendí soñando con otros contextos en los que no existieran las convenciones sociales ni el tiempo. Un sitio en el que pudiera amar sin tener que usar máscaras ni sufrir las consecuencias. Sin embargo, la realidad es obstinada y siempre exige su lugar. Una noche, sin que él supiera nada, me abrazó y en tono bajo me preguntó si era feliz o si necesitaba algo. Quasi era honesta, desahogarme y vomitar todo lo que ardía dentro. Sin embargo, mi voz se quebró y solo logré murmurar que todo estaba bien, que era solamente agotamiento. Me creyó, me dio un beso en la frente y se quedó dormida. Yo seguí despierta, escuchando la respiración tranquila
de un hombre que me amaba, sin sospechar que su esposa ya era un fantasma. Así, entre el deseo y el miedo, la culpa y un remanente de afecto, los días transcurrieron. Era consciente de que esa paz era ficticia y que algo pronto arruinaría nuestro delicado equilibrio. No sé cuándo comenzó a haber sospechas en la casa, pero fue como si un humo denso entrara por las ranuras, oscureciendo todo. Bastó un perfume ajeno en la ropa, un descuido, una mirada prolongada o una nota olvidada en mi bolso para que se hiciera añicos la falsa tranquilidad. Mi marido, que siempre fue tan seguro de sí mismo, empezó a irritarse, fijándose en detalles, en lo que hacía yo con mis horarios, mi ropa y mis gestos. Ya no soportaba únicamente mi conflicto. La casa completa se llenó de una tensión atenta en la que cada palabra era pesada y cada silencio amenazador. Lo observé en el desayuno del domingo. Mi esposo hojeaba el periódico, pero sus ojos me perforaban con una nueva insistencia. El padre permanecía callado, midiendo los movimientos, como si cualquier gesto lo delatara. La luz era fría, el café sabía amargo, y los relojes marchaban lentamente. Se convertían en interrogatorios encubiertos, frases inocentes. «Ya has salido. ¿Dónde dejaste tu libro? ¿Te encuentras bien? ¿Te veo fatigada?» No eran interrogantes, sino trampas para atrapar lo que percibía sin nombrar. La tarde terminó en una discusión. No fue una explosión, sino un roce constante, silencios punzantes, palabras a medias y recriminaciones encubiertas. Mi marido me siguió hasta la cocina, cerró la puerta y en voz baja indagó si tenía algo que contar. Me quedé frente al fregadero, sin atreverme a mirarlo, y lo negué. Persistí, y por primera vez en años experimenté un miedo genuino, no al castigo, sino a la mirada dolida de alguien que se da cuenta de que le han quitado lo que es suyo. El día siguiente, la vigilancia se intensificó. Mi marido permaneció cerca, se abstuvo de dejarme sola. Ideó pretextos para comunicarse con su padre. El aire era imposible de respirar. En la comida, él le obligó a una conversación familiar que terminó en monosílabos y platos arrastrados. Me echó una mirada rápida, cargada de tristeza. El padre de mi marido. Me di cuenta de que el miedo nos había vencido, que ninguno tenía la fuerza para cambiar la dirección. Aquella tarde, mientras lavaba platos, él se acercó en silencio como antes, pero esta vez sin contacto ni diálogo, solamente un susurro casi inaudible. No tengo idea de cuánto tiempo podremos soportarlo así. Me di vuelta para contestar, pero ya se había marchado. Así entendí que no solo el anhelo nos conectaba, sino la certeza de encontrarnos en un mundo ciego y de estar vivos en una vivienda transformada en teatro. La noche fue de insomnio. Mi marido se movió en la cama. En la penumbra, su mano buscaba mi cuerpo, pero no fui capaz de corresponder. Cerré los ojos, simulando que estaba dormido, revisando cada error y cada palabra ahogada. Imaginaba el instante en que los secretos fluirían como agua contaminada, y nadie podría continuar con sus acciones. Con el paso de los días, la atmósfera se tornó irrespirable. Mi marido se ha vuelto distante y calculador. Respondía con evasivas. Llegaba tarde. Me observaba como si fuera un extraño. Aunque traté de mantenerme sereno, el miedo y la culpa, cada día era una lucha para seleccionar la ropa, el tono de voz y el silencio seguro. Ahora los rituales cotidianos eran trincheras para aferrarme a una vida que no era la mía. Un día, mi marido y su padre tuvieron una discusión acerca de cosas insignificantes, el orden en la despensa, las llaves del coche. Sin embargo, detrás de sus voces se sentía el rencor, la ira reprimida. Me mantuve al margen, consciente de que cualquier palabra me delataría. En esa noche, me encerré en el baño y lloré calladamente. El final se aproximaba. Los días pasaron entre evasivas y reproches, miradas que evitaban encuentros y pasos que eludían el roce. Vivía con miedo de que la chispa lo incendiara todo, pero al mismo tiempo deseaba en secreto que ese fuego nos liberara. No había marcha atrás, solo quedaba seguir adelante, a pesar de que cada paso
doliera más. La necesidad de escapar me invadió como una fiebre, hasta que un día, fingiendo ir de compras, logré escapar. Anduve sin dirección, tratando de encontrar aire. Los escaparates me devolvían un rostro fatigado y vulnerable. Las calles estaban desiertas y el sol se ponía. El padre de mi marido me envió un mensaje en P. Necesito ver Park Central 30 minutos. Tuve dudas, pero la urgencia me obligó a obedecer. Yo llegué primero. El parque era un oasis, bancos desocupados, árboles en sombra y el murmullo distante de una fuente. Me senté con la bolsa abrazada como protección. Se sentó a mi lado sin mirarme. Apareció más encorvado que nunca. Hasta que habló, el silencio se alargó a no puedo aguantar más. Me estoy planteando irme, dejar la casa, abandonar esto. Sus palabras me penetraron. Sentí temor, enojo y alivio. La única opción era escapar. Todo se reduciría a una huida cobarde. Tomé una respiración profunda. Si todos escapamos, nos libramos, Jifinji. Él sonrió amargamente y dijo que no funcionaría. Tiene menos valor del que creemos. Pocos minutos después, observando las hojas secas que el viento arrastraba, entendí nuestra soledad compartida. No parecía que hubiera futuro. La despedida fue breve. Se comprometió a informarme si se marchaba. Regresé al casal lentamente, organizando emociones como nostalgia, tristeza, ira. Rememoré la primera vez que sentí que era invisible, cuando anhelaba una mirada que me redimiera. Demasiadas vueltas para seguir siendo siempre secundaria en mi propia vida. Quizás intentando recuperar lo que se había perdido, mi esposo organizó una cena especial esa noche. La mesa estaba muy bien dispuesta, con una luz tenue y un olor a comida. Él se refirió a recuerdos y proyectos. Yo asentí, sonreí y jugueteé con la comida. El padre no comió casi nada. Su mirada se desvanecía. En ocasiones buscaba la mía. Sentí la fractura, cada uno exiliado en su interior. La noche concluyó rápidamente. En cuando nos acostamos, mi esposo me abrazó. Lo dejé hacer por costumbre. Estuve revisando cada palabra y cada silencio de la tarde, mirando hacia el techo. Quise llorar, pero no pude. Consideré lo sencillo que sería escapar, recrearme lejos, pero comprendí que las cadenas estaban dentro. El papá no pudo dormir. Escuché sus pasos nerviosos y el sonido de puertas que se abrían. Pensé en su batalla con fantasmas. La mañana llegó con un silencio denso. Café, desayuno, miradas esquivas. Todo tenía olor a despedida. Me enteré de que el final era inevitable. El tiempo se detuvo esa tarde, cuando mi marido dormía y el padre se iba sin avisar. Una pregunta me sorprendió. ¿Cuál será mi persona una vez que esto termine? ¿Quién será culpable? La añoranza, la pérdida. Prometí no aceptar más vidas a medias, no sobrevivir entre ruinas impuestas y sombras ajenas. Experimenté, por primera vez en mucho tiempo, la tranquila decisión de encontrar mi voz, incluso si eso significaba perderlo todo. El padre se esfumó un sábado sin hacer ruido, sin despedirse. Solo dejó un sobre para mí en la mesa. Mi tomo. Tiempo a abrirlo. A mis manos estaban temblando. Dentro una carta corta, caligrafía tranquila. No juraba amor ni pedía perdón. Únicamente agradecía por recordarle que todavía podía sentir algo profundo, que la vida no estaba cerrada para aquel que se atreviera a mirarla de frente. No puso mi nombre, como si quisiera protegernos de la memoria. Recorrí la casa en silencio durante toda la mañana. Los objetos de uso diario se veían raros, desprovistos de significado. Mi marido notó la falta con un gesto seco, resignando. No inquirió y eludió la conversación durante el desayuno. Cuando finalmente me miró, sus ojos mostraban una tristeza muy similar a la mía, lo que me hizo sentir compasión en lugar de miedo. En esa reunión silenciosa, donde ambos comprendimos que no había nada más que decir, todo se desmoronó. Puse la carta en el cajón más profundo. Con una manta en las piernas, me senté en el balcón, observando cómo el viento movía ramas y nubes. Rememoré el primer momento en que experimenté que mi vida se detenía,
la tarde en la que entendí que el deseo alteraba lo conocido. Ya no había remordimiento, solamente una fatiga antigua, como si mi piel se hubiera arrugado de repente. Los días posteriores, mi esposo y yo vivimos juntos, como si fuéramos extraños educados. Compartíamos la mesa, los saludos y el silencio. En ocasiones trataba de acariciar mi mano o proponer salidas, pero sus gestos eran inseguros y estaban impregnados de una ternura quebrada que me entristecía aún más. Consideré confesarlo todo, pero las palabras no podrían cambiar lo que ya había pasado. Solo quedaba continuar, habituarse a vivir con el eco de lo imposible. En ocasiones, en la calma pensaba que podía oír sus pasos o ver su sombra en el pasado. A veces, su colonia se mantenía en la ropa o encontraba un libro que llevaba su sello, lo cual me recordaba que una parte de mí siempre le pertenecería. Gradualmente volví a establecer una rutina que incluía caminatas por el parque, plantas, comidas simples y momentos tranquilos sin interrogante. Mi esposo y yo, cada uno en su lugar, comenzamos un duelo sin nombre. La herida seguía ahí, aunque ya no había sangrado, únicamente una cicatriz pálida, un testigo mudo de una historia que no tuvo testigos. No sé si volveré a tener confianza o amar como antes, pero he aprendido que la mayor demostración de honestidad es mirarse al espejo y aceptar lo que somos con todo el dolor y las carencias. Quizá ahí esté la única solución. El final no trajo castigo ni redención, sino únicamente la tranquilidad de quien sobrevive a su tempestad. Respire sin temor, sin remordimientos, sin el deber de satisfacer a nadie más que a mí mismo, porque la libertad solo se encuentra en la verdad, a pesar de ser amarga.